Ese montón de chatarra te queda perfecto. Mi yerno se burló cuando mi difunto esposo me dejó una gasolinera vieja y descuidada, pero al encontrar una llave de bronce y abrir una puerta oculta, descubrí un secreto capaz de destruirle la vida por completo. Qué bueno que estás aquí. Quédate hasta el final y cuéntame desde qué ciudad miras mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. El cuarto pequeño detrás de la iglesia era sofocante. Olía a madera vieja y el aire se sentía tan pesado que apenas podía respirar. Elegí una silla en la esquina, tratando de hacerme pequeña, de desaparecer de las miradas que me juzgaban. Mi hija Mariana estaba sentada al frente, junto a su esposo, Javier. La pequeña Lily, mi nieta de 9 años, se aferraba a su madre, con esos ojos grandes llenos de confusión. Yo sabía que Javier nunca me había soportado. Fingía cortesía, pero en cada palabra y en cada gesto se notaba su desprecio. El señor Thompson abrió una carpeta y comenzó a leer, su voz monótona recitando cada línea del testamento que David había dejado. A Mariana le tocaban unos ahorros modestos, suficientes para unos años si los administraba con cuidado. Vi cómo Javier apretaba el puño, molesto. Seguro esperaba más. Una casa, un terreno, algo de verdadero valor. Mariana bajó la cabeza sin decir nada. Puso una mano sobre el hombro de Lily, tal vez para consolarla, o para consolarse a sí misma. Entonces el señor Thompson me miró. «Señora Elena», dijo despacio, «según el testamento del señor David, usted heredará la gasolinera Estrella». El silencio llenó la sala. Sentí todas las miradas sobre mí, pero no levanté la vista. La Estrella. Ese nombre tenía tantos recuerdos. Ahí fue donde David empezó su vida laboral, donde dejó su sudor y su alma desde joven. Pero ahora no era más que un montón de hierro oxidado perdido en las afueras de Chicago. Nadie paraba. Ahí. Nadie siquiera la miraba. Yo lo sabía. Y todos en la sala también. De pronto, una risa seca rompió el silencio. Javier golpeó la mesa y me miró con una sonrisa burlona. «Ese montón de chatarra te queda perfecto», repitió con desprecio. Pensé que lo de Mariana era triste, pero lo tuyo es peor. Algunos parientes rieron en voz baja, otros negaron con la cabeza como si yo fuera una broma. Murmuraban entre ellos, pero yo escuchaba cada palabra, como cuchillos directos al pecho. ¿De verdad, Elena? ¿Creyó que le dejarían algo importante? Nunca me gustó desde que entró a esta familia. Cada frase era un golpe. Sabía que jamás me aceptaron. Desde el primer día que llegué, una muchacha pobre de un pueblo en Illinois me vieron por encima del hombro. «No está a nuestro nivel», decían. «Solo tuvo suerte al atrapar a David, pero a mí nunca me importó el dinero. Amé a David y él me amó a mí. Formamos una familia, tuvimos a Mariana, vivimos una vida sencilla, pero llena de amor. Y ahora sin él, estaba sola, rodeada de murmullos sin compasión. Mariana me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Sabía que estaba dividida. Quería defenderme, pero no se atrevía a hablar frente a Javier. Siempre fue así, temerosa de molestarlo, de las críticas, de empeorar las cosas. No la culpo, solo sentí tristeza. Tristeza por ella y por mí, atrapadas en las miradas, las palabras y las expectativas ajenas. La lectura del testamento terminó en un ambiente pesado. Todos se levantaron despacio. Empezaron los murmullos otra vez, pero ya no quise escuchar. Solo quería irme, escapar de esas miradas de lástima y burla. Al salir, Javier se me acercó con una sonrisa falsa. «Mamá, solo bromeaba. No te lo tomes tan en serio», dijo con voz suave, aunque sus palabras pesaban. «Creo que deberías venderme la gasolinera. Tengo un contacto que la compraría al instante. ¿Para qué quedarte con ese montón de fierros?» Me dio una palmada en el hombro, como si quisiera consolarme, pero cada toque dolía. Asentí sin mirarlo. «Lo pensaré», susurré casi sin voz. Javier sonrió, una sonrisa helada, y se alejó. Lo vi marcharse. Vi a Mariana tomar la mano de Lily y seguirlo, y una ola de soledad me golpeó el pecho. Días después del funeral, decidí ir a la Estrella. No sabía qué esperaba encontrar, solo que necesitaba hacer algo para espantar el vacío. Mi viejo coche avanzó despacio por el camino polvoriento hasta las afueras de Chicago, donde la gasolinera se alzaba sola entre pastos secos.
Al abrir el portón oxidado, un chirrido sonó como saludo del pasado. El olor a gasolina vieja y polvo me hizo detenerme. Me quedé de pie en medio del cuarto cubierto de polvo, y por un instante sentí que David aún estaba ahí, limpiándose las manos con un trapo, y esa sonrisa tranquila. Empecé a limpiar, sin prisa, cada barrida, cada pedazo de basura que recogía. Era como tocar sus recuerdos. Esa gasolinera había sido su sueño, el lugar donde trabajó sin descanso, arreglando bombas, platicando con los clientes con su voz cálida. Recordé las tardes en que le llevaba comida. Me sentaba en la silla de madera y lo escuchaba hablar de sus planes, abrir otra gasolinera o comprarme un auto nuevo. Ahora, al mirar las bombas oxidadas y las ventanas rotas, sentí un nudo en el pecho. Ese sitio, que antes rebosaba vida y esperanza, ahora era solo una ruina, motivo de burla para todos, incluso para mi propio yerno. Me arrodillé a tallar el piso, conteniendo las lágrimas, pero las palabras de Javier seguían golpeándome. Ese montón de chatarra te queda perfecto. La frase resonaba como una herida abierta. Me pregunté si David habría imaginado que su gasolinera sería despreciada así. ¿La dejó para mí a propósito, como una prueba? ¿O simplemente porque no había nada más? Sacudí la cabeza, alejando los pensamientos oscuros. David no era así. Siempre tenía una razón, aunque a veces no la entendiera. Mientras seguía limpiando, escuché un motor acercarse. Una camioneta reluciente se detuvo frente a la gasolinera, levantando una nube de polvo. De inmediato reconocí el vehículo de Javier. Bajó con su traje impecable, igual que en el funeral, pero con la mirada más fría que nunca. Mariana estaba en el asiento trasero abrazando a Lili. Ninguna parecía querer estar ahí. Javier golpeó la puerta del camión con la mano y alzó la voz, como si quisiera que todos lo escucharan. «Mamá, ya llegué», mostró un fajo de papeles con una sonrisa arrogante. «Aquí está el contrato de transferencia de la gasolinera. Ya conseguí un excelente precio. Firma y terminemos con esto». Me enderecé, limpié mis manos en el delantal y traté de mantener la voz firme. «Aún no decido, Javier. Necesito más tiempo». Mis palabras fueron suaves, pero por dentro hervía. ¿De verdad creía que firmaría sin pensar, solo por sus halagos falsos? Javier alzó las cejas. La sonrisa se borró de su cara, reemplazada por una molestia evidente. «Mamá, nadie viene a esta gasolinera. ¿Para qué quedártela? La gente solo se burla de ella». Se acercó un paso, bajando la voz en tono amenazante. «No querrás que digan que eres terca, ¿verdad? Déjalo en mis manos. Firma y ya». Negué con la cabeza, mirándolo directo a los ojos. «Te dije que necesito tiempo». Javier frunció el ceño, poco acostumbrado a que lo contradijeran. Caminó de regreso a su camioneta, pero antes de subir escuché la voz de Lili, pequeña pero clara, desde la ventana. «Me gusta mucho este lugar, abuela. Huele igual que el abuelo». Esa frase inocente me ablandó el corazón, aunque solo por un instante. Javier se volteó bruscamente, endureció el rostro y subió la ventanilla de golpe. A través del vidrio lo oí regañarla con voz dura. «Siéntate, no digas tonterías». El motor rugió y se marchó envuelto en polvo, dejándome ahí, con el pecho apretado. Volví a mis quehaceres, intentando concentrarme para no pensar en su actitud. Pero las palabras de Lili seguían sonando en mi mente. Huele igual que el abuelo. Solo tenía 9 años y aún así entendía lo que el mundo había olvidado. Que esa gasolinera no era solo chatarra vieja, era el esfuerzo de David, su vida, una parte de él, y ahora también era parte de mí. Tomé un trapo y seguí limpiando el mostrador donde David solía sentarse a hacer cuentas. Cada vez que tocaba esas cosas viejas, lo sentía cerca, sonriendo, como diciéndome que todo estaría bien. Entonces, al abrir un cajón de madera, un pequeño ángel tallado cayó al suelo. Me sobresalté y lo recogí enseguida, temiendo haberlo roto. Era diminuto, pero más pesado de lo que parecía, con unos ojos suaves que parecían mirarme. Pasé la mano por su superficie y noté una grieta en la base. Intrigada, presioné, y para mi sorpresa, la grieta se abrió como si estuviera hecha para eso. El corazón me latía con fuerza. Casi lo dejo caer de las manos. Dentro había una llave de bronce envuelta en un pedazo de tela desteñida. La tomé, sintiendo el frío del metal contra mi piel. Miré a mi alrededor, el lugar vacío,
la luz de la tarde, entrando por las ventanas rotas y el polvo flotando en el aire. Todo estaba quieto, pero una sensación extraña crecía dentro de mí. Esa llave no estaba ahí por casualidad. David nunca hacía nada sin un motivo. Me había dejado la gasolinera, y ahora esta llave parecía un mensaje, una pista que debía descubrir. La sostuve fuerte, entre el miedo y la curiosidad. Javier podía reírse lo que quisiera. Los demás podían despreciarme, pero yo sabía que la estrella no era un montón de fierros. Era el legado de David, y quizá también la clave para reencontrarme conmigo misma entre tanta pérdida y dolor. Guardé la llave en el bolsillo, decidida a volver al día siguiente para descubrir su secreto. A la tarde siguiente, regresé a la gasolinera Estrella con el corazón inquieto. La llave de bronce descansaba en el bolsillo de mi chaqueta, fría cada vez que rozaba mi mano. Era pequeña, antigua, pero parecía susurrarme, empujándome a descubrir lo que David había dejado. El cielo de Chicago estaba más tranquilo. La lluvia había cesado, pero un escalofrío me recorrió al abrir el portón oxidado. El chirrido resonó, recordándome cuánto tiempo llevaba olvidado ese lugar. Entré. La luz tenue se filtraba entre los vidrios rotos, iluminando el polvo suspendido. Todo estaba igual, pero algo se sentía distinto. Algo me esperaba. Lo sabía. Me senté en la vieja silla de madera, saqué la llave y la puse sobre la mesa. La luz resaltaba el tono opaco del bronce y los pequeños rasguños, como si alguien la hubiera sostenido por décadas. La probé en los cajones de la oficina, en los candados oxidados. Ninguno encajaba. Negué con la cabeza y solté una risa nerviosa. «Estás imaginando cosas, Elena», murmuré. Tal vez esperaba demasiado de lo que todos llaman basura. Dejé la llave sobre la mesa y seguí limpiando, solo para mantener mi mente ocupada. Moví un archivador metálico en la esquina, donde David guardaba herramientas viejas. Pesaba más de lo que creía, y al empujarlo, escuché un sonido extraño. No era el roce del metal, sino un leve crujido. Me arrodillé y examiné el suelo de baldosas gastadas. En la esquina, donde el mueble lo cubría, había una grieta distinta. No parecía desgaste, era demasiado recta, demasiado perfecta, como hecha a propósito. El corazón me latía con fuerza. Tomé una barra de hierro y levanté una baldosa. Un pedazo se rompió, revelando una tapa redonda de metal con una cerradura en el centro. La corazonada regresó más fuerte que nunca. Corrí hacia la mesa, tomé la llave de bronce y, temblando, la introduje en la cerradura. Encajó a la perfección, como si hubiera sido hecha para eso. Giré la llave. Un clic seco resonó, levantando una nube de polvo. Tiré de la tapa metálica. Era pesada, pero no me detuve. Debajo había una escalera de madera vieja que descendía hacia la oscuridad. Un olor a humedad subió desde abajo, como si el lugar hubiera estado sellado por décadas. Saqué la linterna de mi bolso y apunté hacia el interior. Los escalones, cubiertos de polvo, estaban manchados pero firmes. Quise bajar, descubrir qué me esperaba, aunque una parte de mí sentía miedo. ¿Qué había escondido David? ¿Y por qué nunca me lo dijo? Justo cuando puse el pie en el primer escalón, el sonido de un motor afuera me hizo brincar. Cerré la tapa de golpe, lancé una lona encima y me senté en la silla fingiendo escribir en un cuaderno viejo. La puerta de la gasolinera se abrió de golpe y Javier entró con una bolsa de café y una caja de pan dulce. Su sonrisa era tan falsa como siempre, pero sus ojos fríos, calculadores, parecían medirlo todo. «Mariana me pidió traerte esto, mamá», comentó, dejando la bolsa y la caja sobre la mesa. «Y de paso, recordarte algo. Puedes ser terca, pero esta gasolinera no vale la pena». Asentí, manteniendo la voz tranquila. «Gracias, Javier. Lo pensaré», pero su mirada no se apartaba de mí. Caminó despacio por la habitación, observando cada rincón. Sus ojos se detuvieron en la esquina cubierta por la lona, justo donde había ocultado la puerta del sótano. Sentí el corazón detenerse. ¿Había notado algo? Me apresuré a hablar, con la voz temblorosa. «¿Cómo están Mariana y Lily? ¿La niña está bien?» Javier se volvió. La sonrisa regresó a su cara, pero seguía cargada de intención. «Mariana, igual que siempre, preocupándose por Lily tanto que ni come ni duerme. Y Lily, ya sabes, mamá, esa niña siempre dice tonterías». Marcó la palabra tonterías, como si quisiera recordarme lo que la niña dijo días atrás sobre el olor de Momo, su abuelo. «Mamá»,
Hablo en serio. No dejes que esta gasolinera te siga haciendo sufrir. Véndela. Déjame encargarme. Forcé una sonrisa, evitando sus ojos. Sé que te preocupas por mí, pero necesito tiempo. Esta es la última parte de David que me queda. Quiero conservarla un poco más. Javier encogió los hombros, pero vi el enojo en la forma en que apretó los puños. Como quieras, dijo con voz fría, pero no tardes. No todos tienen paciencia. Se volvió, lanzando una última mirada hacia la lona antes de salir. El motor rugió y el vehículo desapareció entre el polvo. Me dejé caer en la silla, suspirando con alivio, aunque el pecho me pesaba. Javier no había venido solo a convencerme. Estaba sospechando algo. Lo sentía. Por cómo miró la lona, por cómo habló, como si supiera que ocultaba un secreto. Miré la llave de bronce sobre la mesa. Parecía mirarme de vuelta, desafiándome a descubrir lo que David había dejado. Esa noche, después de cenar, regresé a la gasolinera Estrella cuando todo estaba completamente oscuro. Chicago estaba inusualmente silenciosa. Solo se oía el canto de los grillos y el viento moviendo la hierba seca. Me paré frente a la puerta con la linterna en la mano y los viejos guantes de trabajo de David, como si me dieran suerte. El corazón me latía con fuerza, no solo por miedo, sino por esa extraña sensación de estar a punto de tocar una parte de David que jamás conocí. Respiré hondo. Empujé el portón oxidado. Su chirrido sonó como una advertencia, pero no me detuve. Había llegado demasiado lejos. Corrí la lona que cubría la puerta del sótano. La linterna iluminó el cerrojo redondo de la tapa metálica. La llave de bronce estaba helada en mi mano. Al insertarla, un clic sonó como una invitación. Abrí la tapa. Apareció una escalera de madera, oscura y misteriosa. Un olor rancio subió, haciéndome dudar un instante, pero bajé, paso a paso, cuidando no resbalar. Cada peldaño crujía bajo mis pies, como contando historias olvidadas. La luz de la linterna reveló un pequeño sótano con paredes de cemento manchadas, cubiertas de polvo y telarañas. En el centro había un escritorio viejo, un estante torcido y una caja fuerte grande que parecía un guardián. Me acerqué al escritorio, la linterna temblando en mis manos. Sobre la mesa yacía un cuaderno de cuero gastado cubierto de polvo. Lo abrí. Las páginas amarillentas estaban llenas de números y símbolos extraños, escritos con tinta desvanecida. No entendía nada. Eran apuntes de David, pero carecían de sentido. Pasé las páginas buscando alguna pista, pero solo hallé más confusión. David, mi David. El hombre con quien compartí más de 30 años, que siempre me lo contaba todo, había guardado un secreto enorme. Abrí el cajón del escritorio. El corazón se me aceleró al ver sobres sellados ordenados adentro. Abrí uno y me quedé helada. Una identificación con la foto de David, pero con otro nombre. Carlos Mendoza. Abrí otro. Esta vez era un pasaporte, también con su foto, pero con el nombre. Eduardo Ramírez. Temblando, los puse sobre la mesa. La cabeza me daba vueltas. ¿Por qué necesitaba esas cosas? ¿Quién era en realidad? ¿El hombre que amé? ¿El padre de Mariana? ¿El que me abrazaba cada noche? ¿Tenía otra vida que nunca conocí? Me hundí en la silla, las manos en la cabeza, tratando de detener los pensamientos, pero era imposible. Necesitaba saber la verdad. Me levanté y caminé hacia la caja fuerte en la esquina del sótano. La llave de bronce encajó de nuevo a la perfección. Giré. Un clic metálico sonó fuerte y la puerta se abrió lentamente. Dentro había fajos de billetes sujetos con ligas, sumas que a simple vista parecían millones. Jamás había visto tanto dinero. Además, había carpetas con documentos sellados con la palabra secreto y una caja de madera con varias memorias USB. Tomé una, pequeña, pero pesada, como si guardara un mundo entero. En ese instante, escuché pasos afuera de la gasolinera. Salté del susto, casi dejando caer la memoria. Eran pasos claros, pesados, sobre la grava. Apagué la linterna de inmediato. El corazón me golpeaba el pecho. Subí las escaleras sin hacer ruido, cerrando la trampilla con cuidado. A través de una grieta en la ventana, vi cómo las luces de un auto iluminaban todo con un resplandor cegador. 2 hombres desconocidos, vestidos con chaquetas negras, estaban justo frente a la gasolinera, hablando en voz baja. Uno de los hombres sostenía un celular y alumbraba con una linterna hacia la oficina. El haz de luz pasó justo sobre la
caja registradora donde yo había estado sentada minutos antes. Me pegué contra la pared, conteniendo la respiración, temiendo que cualquier ruido me delatara. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que podrían oírlo. «No hay nadie», dijo uno con voz ronca. «¿Seguro que es aquí?», respondió el otro con frialdad. «Seguro. Estuvo aquí todo el día. Si hay algo, tiene que estar aquí». No sabía de qué hablaban exactamente, pero algo era claro. Buscaban lo mismo que yo acababa de descubrir. Ese sótano, los documentos, el dinero, las memorias. Eso era lo que alguien quería a toda costa. Esperé, la espalda empapada en sudor, hasta que el rugido de su motocicleta se perdió en la oscuridad. Caí al suelo jadeando, aún aferrada a la llave de bronce. Fue entonces cuando lo entendí. La gasolinera Estrella no era solo una herencia de David, era el centro de un secreto enorme, uno que muchos harían cualquier cosa por poseer. Miré hacia la trampilla, con miedo y rabia a la vez. David me lo había ocultado todos esos años, pero también me había dejado una responsabilidad que no sabía si era capaz de soportar. A la mañana siguiente abrí la gasolinera, pero la paz que antes sentía se había ido. Al agacharme para recoger un papel que el viento había metido por la puerta, descubrí un sobre blanco atascado debajo. Mi mano se quedó inmóvil, un mal presentimiento recorriéndome el cuerpo. Levanté el sobre. Era liviano, pero al abrirlo, la hoja dentro me heló la sangre. Solo una frase escrita con trazos duros y furiosos. «Más vale que no toques lo que tu esposo dejó». Sin firma, sin nombre. Una advertencia fría como el filo de un cuchillo. Guardé la nota en el bolsillo de mi chaqueta, fingiendo calma. Pero en mi mente las preguntas no paraban. ¿Quién la había dejado? ¿Qué sabían del sótano, de los documentos, del dinero? ¿Y cuánto sabían de David? Miré alrededor y apreté la cruz de mi cuello, susurrando una oración, aunque el miedo se aferraba a mí como la oscuridad afuera. Al mediodía, mientras me sentaba en la vieja silla tratando de ordenar mis ideas, el sonido de un motor rompió el silencio. Reconocí de inmediato la camioneta brillante de Javier. Bajó impecable en su traje, pero esta vez no venía solo. 2 hombres altos, corpulentos, con camisas oscuras, lo acompañaban. Uno tenía una cicatriz larga en la mejilla y una mirada afilada como navaja. El otro caminaba lento, marcando el paso con los dedos en el cinturón, como midiendo cada cosa. Javier sonrió con su gesto, habitual, pero noté la tensión detrás de él. «Mamá, traje a unos socios para ver este terreno», dijo con voz suave pero cargada de presión. «Están muy interesados en la gasolinera. ¿Qué opinas?». Me puse de pie, firme, forzando mi voz para que sonara dura. «Ya te lo dije, Javier. No pienso vender por ahora». El hombre de la cicatriz torció los labios en media sonrisa. Su mirada recorrió la oficina hasta detenerse en la esquina donde estaba escondida la puerta del sótano. Golpeó la mesa con los dedos. Tap, tap, un ritmo constante, como probando mi reacción. «Será mejor que lo pienses bien», murmuró con voz grave y fría. «Las buenas oportunidades no se repiten». Javier intervino con una sonrisa seca. «Mamá, solo quiero lo mejor para ti. Esta gasolinera ya no vale nada. Véndela y podrás vivir tranquila». Lo miré directo a los ojos, sin responder. Sabía que no se trataba de comprar la gasolinera. Querían algo más, lo que yo escondía ahí abajo. Al final, Javier hizo una seña y los hombres se fueron. Antes de subir a su camioneta, se giró hacia mí y bajó la voz. «No me hagas repetirlo. No quiero que esto se complique». Sus palabras, aunque suaves, eran una amenaza. Cuando el vehículo desapareció a lo lejos, me quedé de pie, sujetando el borde de la mesa, luchando contra la ira y el miedo que hervían dentro. Javier ya no era solo mi yerno, era un peligro. Y sabía que esos hombres no eran simples socios. Apenas lograba calmarme cuando escuché pasos apresurados afuera. Era la señora Davis, mi vecina de enfrente, que entró con el rostro lleno de preocupación. «Elena, anoche vi hombres extraños allá afuera», dijo con voz temblorosa. «Fumaban y miraban la gasolinera por más de 1 hora. Pensé en llamar a la policía, pero se fueron antes de que pudiera». Le tomé la mano, sonriendo débilmente para tranquilizarla, aunque por dentro todo se desmoronaba. ¿Serían ellos los que dejaron la nota? ¿O los hombres de Javier? Le agradecí a la señora Davis y prometí tener cuidado. Pero apenas se fue,
Me derrumbé en la silla, la cabeza girando. Esa noche, justo después de cerrar la gasolinera y prepararme para irme, un auto negro se detuvo al otro lado de la calle. Las luces me cegaron. La ventanilla bajó y, antes de poder ver bien, una botella de cerveza vacía salió volando, rodando por la grava, acompañada de una carcajada salvaje. «¡No te metas en lo que no te importa, vieja!», gritó una voz, y el auto se alejó a toda velocidad, dejándome ahí, con la mano apretando las llaves, hasta lastimarme. Miré la botella rota en el camino, los fragmentos brillando bajo la luna, y sentí como si me atravesaran el pecho. Subí al coche, pero las manos me temblaban tanto que no podía meter la llave. Me quedé allí, en la oscuridad, escuchando los latidos desbocados de mi corazón, la advertencia del papel, la mirada del hombre con la cicatriz, la risa del auto negro. Todo se sentía como cuerdas cerrándose a mi alrededor. Pensé en David, en los años juntos, en las noches donde soñaba, en voz baja, con una vida sencilla. ¿Sabía que un día me vería en este abismo? ¿Había dejado ese sótano para que enfrentara las sombras que él escondió? Todo siguió igual, hasta un lunes al mediodía. Estaba en la cocina, con una taza de café frío en la mano, cuando sonó el teléfono. La voz de Mariana, llena de pánico, me hizo soltar casi la taza. «Mamá, casi se llevan a Lily». Un desconocido intentó sacarla de la escuela. La maestra dijo que yo mandé a alguien por ella, pero obviamente no lo hice. Sentí que el corazón se detenía. No tuve tiempo de preguntar nada. Solo alcancé a decir, «Voy para allá». Corrí al auto con la mente en blanco. Lily, mi nieta. ¿Alguien sería capaz de hacerle daño? El pensamiento me atravesó como un cuchillo. Aceleré sin pensar, sin importarme el polvo del camino. Cuando llegué, Mariana estaba en la entrada de la escuela, abrazando a Lily con todas sus fuerzas. La niña se aferraba a su madre, el rostro aún pálido, las manitas temblando mientras sujetaba la ropa de Mariana. Corrí hacia ellas, me arrodillé y abracé a Lily, sintiendo el calor de su cuerpecito entre mis brazos. «Soy tu abuela, mi amor. ¿Estás bien?», susurré, tratando de mantener la voz serena para no asustarla más. Lily asintió, pero sus ojos seguían llenos de pánico, sin entender del todo lo ocurrido. Mariana me miró con los ojos rojos, la voz quebrada. «Mamá, si no hubiera contestado, si la maestra no hubiera preguntado, ni quiero imaginarlo». Le tomé la mano y las llevé a un rincón, tranquilo de la entrada para entender qué había pasado. Otra madre, con su hijo en la misma clase, contó que un hombre con camisa blanca y gorra había llegado diciendo que Mariana lo enviaba a recoger a Lily. Tenía una camioneta estacionada con la puerta abierta, lista para arrancar. Por suerte, la maestra, siempre cuidadosa, llamó a Mariana antes de dejarla ir. Al descubrir que era mentira, retuvo a Lily y el hombre se fue deprisa, dejando solo una mirada helada. Al oírlo, sentí la sangre helarse. La imagen de la camioneta se dibujó en mi mente y pensé de inmediato en Javier. La noche anterior, antes de irme de la gasolinera, me había mirado con frialdad y dicho con tono amenazante, «Si sigues terca, alguien más pagará las consecuencias». En ese momento lo tomé como una amenaza vacía, pero ahora esas palabras me dolían como un cuchillo. ¿Cómo podía Javier atreverse a hacerle daño a su propia hija? Luego recordé las miradas de los dos hombres que lo acompañaban. ¿Cómo? Inspeccionaron la gasolinera y entendí que Javier ya no era solo mi yerno. Era un peligro real que no podía ignorar. Miré a Mariana conteniendo la furia. «Hija, no creo que sea coincidencia. Javier quiere obligarme a vender la gasolinera. Sospecho que tiene algo que ver con esto». Mariana negó con lágrimas en los ojos. «No puede ser, mamá. Javier puede presionarte, pero jamás haría daño a Lily. Es su padre». Su voz temblaba, como si intentara convencerse a sí misma. Yo quise gritarle que Javier ya no era el hombre que ella amaba, pero callé. Sabía que confiaba demasiado en él y no quería lastimarla más mientras aún temblaba por lo de Lily. Le tomé la mano y hablé suave. «No quiero discutir, pero quiero que tengas cuidado. Que Lily se quede conmigo unos días, ¿sí? Pediré a la señora Davis que la vigile cuando yo no esté». Mariana dudó, pero al final asintió, quizá por miedo a que algo peor ocurriera. Abracé de nuevo a Lily y le susurré al oído. «La abuela te protegerá. No tengas miedo». Lily asintió, aunque sus ojos aún brillaban con preocupación, como si sintiera la oscuridad que rodeaba a nuestra familia.
Esa noche regresé a la gasolinera para revisar todo antes de irme a casa, pero al abrir la puerta de la oficina, noté enseguida que algo andaba mal. La ventana trasera estaba forzada, el marco astillado y los papeles del cajón esparcidos por el suelo. Corrí hasta la trampilla del sótano, el corazón latiendo con fuerza, y revisé la caja fuerte. Por suerte, todo seguía intacto. El dinero, los documentos, las memorias USB, pero había una marca nueva y profunda en la tapa, como si alguien hubiera intentado abrirla con una barra de metal. Caí al suelo, sujetándome la cabeza. El enemigo no solo me observaba, ya había actuado, y sabía exactamente dónde buscar. Saqué el teléfono y llamé al señor Thompson, contándole con voz temblorosa todo lo ocurrido: el intento de secuestro de Lily, la nota amenazante y ahora la intrusión. El señor Thompson guardó silencio, unos segundos, y luego habló con tono grave. «Señora Elena, entiendo. Iré a la gasolinera lo antes posible y llevaré a alguien conmigo. Ella puede ayudarnos a aclarar todo». Le pregunté quién era, pero solo respondió: «Alguien que conocía bien el pasado de David». «Espéreme». Después de colgar, me quedé en la oscuridad, oyendo el silbido del viento a través de la ventana rota. Pensé en Lily, en su carita asustada. Ya no luchaba solo por el secreto de David, luchaba por mi familia, por mantener a Mariana y a Lily a salvo de las sombras que se cerraban sobre nosotras. Apreté la cruz en mi cuello y recé pidiendo claridad y valor para enfrentar lo que viniera. A la tarde siguiente estaba en la gasolinera con el corazón inquieto. No sabía a quién traería el señor Thompson, solo que después de su llamada había prometido llevar a alguien capaz de revelar el secreto de David. Cuando el auto negro se detuvo frente al lugar, vi a una mujer bajar con paso firme y mirada cortante. Llevaba un abrigo oscuro, el cabello recogido y el rostro marcado por los años, pero con una expresión de absoluta determinación. El señor Thompson me la presentó con voz grave. «Elena, ella es Helen Vance, socia de David. Me buscó al enterarse de su muerte porque quería continuar con parte del trabajo que él dejó pendiente». La miré confundida. «¿Socia?», pregunté, con la voz temblorosa. No entendía. David era un hombre sencillo, dueño de una gasolinera, amante de su familia y su trabajo. ¿Qué tenía que ver él con socios? Helen se acercó, su mirada fija en la mía. «Señora Elena», dijo con firmeza, «su esposo no era solo el dueño de una gasolinera, como usted creía. Era colaborador de inteligencia de la CIA, y durante años este lugar fue un punto de tránsito secreto de la organización». Sus palabras fueron como un golpe directo al pecho. Me tambaleé, apoyándome en la mesa para no caer. La CIA, David, el hombre con quien compartí más de 30 años, el que soñaba conmigo una vida tranquila, un ¿agente? Negué con la cabeza. ¿De qué está hablando? David nunca... No puede ser. Antes de que pudiera continuar, Helen sacó una vieja credencial de su abrigo y me la entregó. Mis manos temblaban al tomarla. En la foto, David sonreía como siempre, pero el nombre decía Carlos Mendoza, junto a un código secreto. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «Esta es la prueba», dijo Helen con voz serena pero autoritaria. «David trabajó con nosotros por más de 20 años. La gasolinera era una fachada, el lugar donde recibía y transfería información sobre redes criminales internacionales. Tal vez te cueste creerlo, pero es la verdad». Me dejé caer en la silla, sosteniéndome la cabeza, tratando de asimilar lo que acababa de oír. David, el hombre que amé, el padre de Mariana, el que cada mañana me llevaba café con una sonrisa, tenía una vida secreta que yo jamás imaginé. Sentí dolor, pero también enojo. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué ocultarlo tanto tiempo? Entonces recordé esas veces en que lo veía pensativo, con la mirada perdida, como si cargara un peso que no podía compartir. Tal vez trataba de protegerme, de protegernos a mí y a Mariana. Helen no me dejó hundirme en mis pensamientos. «No tenemos mucho tiempo», dijo, señalándome la trampilla. La guié junto al señor Thompson al sótano donde aún estaban los documentos y las memorias USB dentro de la caja fuerte. Helen abrió un expediente, revisando las hojas con ojos de halcón. «Esto fue lo que David recopiló», explicó, mostrando números, símbolos, listas de rutas de lavado de dinero, nombres de empresas fantasma e incluso políticos bajo vigilancia. David trabajó en esto muchos años, y lo hizo muy bien. Me quedé de pie,
observando en silencio, hasta que Helen abrió otro archivo y señaló un nombre: Del Gato Group, Inc. Sentí que el corazón se detenía. Esa es la empresa de mi yerno Javier, murmuré, con la voz temblorosa. Helen asintió, sin sorpresa. Exacto. David sospechaba de él desde hace tiempo. Tal vez descubrió algo viviendo tan cerca y comenzó a vigilarlo. Sacó una fotografía vieja tomada a la distancia, algo borrosa, pero reconocí de inmediato al joven Javier, junto a varios hombres marcados con un círculo rojo. Estos hombres, dijo Helen, eran objetivos de inteligencia. Algunos ya fueron arrestados, pero Javier sigue libre. El señor Thompson, que había permanecido callado, habló con tono grave. Ya no hay duda, Elena. Javier está involucrado en la red de lavado de dinero que David investigaba. Probablemente sabía que esta gasolinera guardaba evidencia y por eso quería comprarla a toda costa. Apreté el archivo contra el pecho, sintiendo el peso de todo sobre mí. El miedo, la ira y el dolor se mezclaban. Javier no solo me había amenazado, no solo quería la gasolinera. Era parte de aquello contra lo que David había luchado toda su vida. Y ahora, esa carga caía sobre mis hombros. Miré a Helen, la voz quebrada. Entonces David me dejó la gasolinera por esto. Quería que continuara su trabajo. Helen puso una mano sobre mi hombro, su mirada suavizándose un poco. David confiaba en ti, Elena. Sabía que serías lo bastante fuerte para proteger a tu familia y hacer lo correcto. Esta gasolinera no es solo una herencia, es un arma y ahora está en tus manos. Sus palabras encendieron algo en mí, miedo y fuego al mismo tiempo. Pensé en Lily, en su mirada aterrada cuando casi la secuestraron. Pensé en Mariana, en su fe ciega en ese hombre cruel. Y pensé en David, que había vivido ocultando su verdad para mantenernos a salvo. Apreté el expediente, sintiendo que era una parte de él, su último mensaje. ¿Qué tengo que hacer ahora?, pregunté con voz baja pero firme. Helen me miró con una leve sonrisa. Vamos a usar esta misma gasolinera para atrapar a Javier. Pero debes estar lista, Elena. No será fácil. El señor Thompson asintió. Te apoyaré en todo lo que pueda, pero desde hoy debes tener más cuidado que nunca. Javier no actúa solo. Cuando se marcharon, me quedé en el sótano, la linterna iluminando los archivos. Sentía una mezcla de miedo y determinación. David no me había dejado solo una gasolinera, sino una misión: proteger a nuestra familia y buscar justicia. Esta lucha ya no era solo mía, era por Mariana, por Lily y por el hombre que dio su vida por nosotras. Al día siguiente, me senté en la gasolinera con el corazón pesado. Había llamado a Mariana, pidiéndole que viniera sola y sin que Javier se enterara. Solo pensar en contarle la verdad me rompía el alma. Mariana, la niña que amé más que a mi propia vida, había pasado su juventud confiando y amando a Javier. ¿Cómo decirle que ese hombre era un criminal, que había amenazado a su propia hija por dinero? Pero no tenía opción. La verdad, por dolorosa que fuera, debía salir. Apreté la cruz de mi cuello, pidiendo fuerza para soportar aquella tarde decisiva. Cuando Mariana entró a la gasolinera, noté su rostro cansado, los ojos hinchados, como si llevara noches sin dormir. Me abrazó, pero fue un abrazo débil, sin energía. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué me llamaste con tanta urgencia?», preguntó con la voz llena de angustia. La llevé a la oficina, donde Helen la esperaba junto a una pila de documentos del sótano. La mirada fría de Helen llenó el ambiente de tensión. Puse una silla para Mariana y hablé con voz suave. «Siéntate, hija. Tu mamá y la señora Vance tienen algo que contarte. Es sobre Javier». Mariana frunció el ceño, algo a la defensiva. «¿Sobre Javier? Mamá, ¿qué tiene que ver él con todo esto?». Tomé aire y puse una mano sobre su hombro. «Sé que será difícil creerme, pero debes escucharme. Javier no es quien tú crees». Hice una señal a Helen y ella extendió los documentos sobre la mesa. Números, símbolos, listas de empresas, todo apuntaba a Del Gato Group, Inc., la compañía de Javier. Señalé el nombre, con la voz quebrándose. «Esta es la prueba. Javier está vinculado a una red ilegal de lavado de dinero. Tu padre la investigó durante años». Mariana negó con la cabeza, su mano temblorosa rozando los papeles, sin atreverse a abrirlos. «No puede ser, mamá. Javier solo hace negocios normales. Trabaja mucho, cuida de mí, cuida de Lily». Su voz se fue apagando, como si intentara convencerse.
Sentí el corazón partirse al verla así, tan perdida. Quise abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero la verdad no lo permitía. Helen, sin titubear, colocó una foto vieja sobre la mesa. En ella, Javier aparecía joven, junto a varios hombres rodeados en rojo. Estos, hombres, dijo Helen con voz fría, son criminales a los que la CIA seguía. La mitad ya está en prisión. Javier es uno de los que sigue libre. Mariana miró la foto, cubriéndose la boca, los ojos llenos de lágrimas. No, no puede ser, murmuró, y luego rompió en llanto. Dios mío, confié y amé a un hombre así tantos años, sin saber quién era en realidad. El llanto de Mariana me partía el alma. La abracé fuerte, sintiendo sus lágrimas empapar mi ropa. Perdóname, hija, susurré con la voz rota. No quería hacerte daño, pero debía decírtelo. No quiero que tú ni Lily corran peligro. Mariana me abrazó llorando, y sentí que también me quebraba por dentro. Ya había perdido a David, y ahora estaba arrastrando a mi hija a una pesadilla que no merecía. En ese instante, la puerta de la gasolinera se abrió de golpe. Lily, con su cabello en una coleta, corrió hacia nosotras. Su rostro inocente se iluminó al ver a su madre. «Mami, vi tu carro afuera», gritó emocionada, pero se detuvo al notar la escena. Mariana llorando, yo abrazándola, y Helen junto a los papeles sobre la mesa. Lily se acercó despacio, con voz suave. «Abuela, ¿qué le pasa a mi mami? ¿Todo está bien?» Antes de que pudiera responder, escuchó el nombre de Javier en algo que Helen mencionó. La niña corrió a mí, me abrazó con fuerza y preguntó con miedo, ¿Papá va a hacernos daño? Sus palabras inocentes me atravesaron como un cuchillo. Me arrodillé, la abracé y traté de tranquilizarla. No, mi amor, la abuela no dejará que nadie te lastime. Pero dentro de mí ardía la rabia. Javier no solo me amenazaba, no solo engañaba a Mariana, también había hecho que mi nieta viviera con miedo. Acaricié su cabello, fingiendo una sonrisa para calmarla, aunque sus ojos seguían llenos de preocupación, como si percibiera la oscuridad que rodeaba a nuestra familia. Mariana se secó las lágrimas, nos miró a Helen y a mí y dijo con voz temblorosa, pero decidida, «Mamá, voy a ayudarte. Tenemos que detenerlo antes de que sea demasiado». «Tarde». La miré con orgullo y dolor al mismo tiempo. Mi hija, destrozada por la traición, aún elegía luchar por Lily, por nosotras. Helen asintió, con una chispa de aprobación en los ojos. «Bien, necesitamos tu cooperación, Mariana. Javier quiere esta gasolinera con desesperación, y vamos a usar eso para atraparlo». El señor Thompson, que había guardado silencio, habló con tono grave. «La única forma es usar la estrella como cebo. Javier ya sabe que aquí hay pruebas que pueden destruirlo, y no se detendrá hasta conseguirlas. Aquí terminará todo». Asentí, aunque por dentro me invadía la inquietud. La idea de enfrentar a Javier y a sus aliados me hacía temblar, pero al ver a Mariana y a Lily abrazadas, supe que no podía dar un paso atrás. Ya había perdido a David, pero no iba a perder también a mi hija ni a mi nieta. La gasolinera Estrella, con todos sus secretos, era ahora mi campo de batalla. Tomé la mano de Mariana y le susurré, «Te lo prometo, hija, saldremos de esto juntas». Mariana asintió, con los ojos aún rojos pero llenos de determinación. Lily me miró y murmuró, «Abuela, confío en ti». Esas palabras me dieron fuerza. Alcé la vista al cielo y recé en silencio, «David, si me ves, ayúdame a proteger a nuestra familia». Casi de inmediato, Helen hizo una llamada a un oficial de inteligencia mexicana. Luego se volvió hacia mí, con voz grave pero firme. «Vamos a atrapar a Javier con las manos en la masa, Elena. Esta gasolinera será la trampa final». Asentí, con el corazón latiendo con fuerza, no de miedo, sino por la certeza de que todo estaba por terminar. O Javier, o mi familia. No permitiría que sufrieran más. El plan era claro. Yo llamaría a Javier fingiendo aceptar venderle la gasolinera para que cayera directo en la trampa. Helen y los agentes instalarían cámaras y micrófonos ocultos, mientras el perímetro sería vigilado por inteligencia. Sonaba simple, pero cuando tomé el teléfono, mis manos temblaban tanto que casi se me cayó. Respiré hondo y miré a Helen, que me asintió con confianza. «Tú puedes, Elena. Por David, por Mariana, por Lily». Sus palabras me dieron valor, pero también me recordaron lo que estaba en juego.
No era justicia, era la vida de las personas que más amaba. Marqué el número de Javier. Cada tono del timbre me golpeaba el pecho como un martillo. Cuando escuché su voz, engreída y falsa como siempre, forcé la mía para sonar tranquila. Javier, lo he pensado bien, dije con voz rasposa, pero firme. No tiene sentido. Conservar esta gasolinera. Firmaré la transferencia mañana. Trae a tu socio. Al otro lado, Javier soltó una risa fingida. No te vas a arrepentir. Te lo prometo. Estaré ahí mañana, a eso de las 11. Colgué, con la mano aún aferrando el teléfono. Sabía que había cruzado una línea sin retorno. Helen me dio una palmada en el hombro. Muy bien, ahora, a prepararnos. Esa noche, Helen y yo nos quedamos en la gasolinera. El silencio era asfixiante. Trabajamos bajo la tenue luz de las linternas, escondiendo las cámaras con precisión. Una dentro del extintor de la pared, otra bajo el mostrador y una más en el techo del sótano. Cada movimiento de Helen era rápido y exacto, como si lo hubiera hecho cientos de veces. La observé y pensé en David. ¿Habrá sido así también? Silencioso, decidido, viviendo en un mundo de peligro del que nunca me habló. Quise preguntarle a Helen sobre él, sobre sus días en la CIA, pero no me atreví. Temía que la verdad doliera aún más. Mariana llevó a Lily con la señora Davis para mantenerla a salvo. Antes de irse, la niña corrió a abrazarme, con sus ojos grandes llenos de angustia. «Abuela, mi papá es malo, ¿verdad?», susurró Lily, su vocecita tan suave que me rompió el corazón. Me arrodillé, la abracé con fuerza y traté de sonreír. «No dejaré que tu papá le haga daño a nadie, mi amor, te lo prometo». Lily asintió, aunque su mirada seguía triste, como si ya sintiera la sombra que se cernía sobre nuestra familia, cuando Mariana alejarse con el corazón hecho pedazos. Esa noche, mientras Helen y yo revisábamos el equipo, un ruido de motor se oyó a lo lejos. Di un salto, el corazón golpeando fuerte. Helen me hizo señas de apagar las luces y nos escondimos detrás del mostrador, mirando por una rendija en la puerta. Un auto desconocido se detuvo frente a la gasolinera, sus faros barriendo las ventanas, obligándome a entrecerrar los ojos. 2 hombres bajaron. Uno sostenía un teléfono y alumbraba con una linterna. El otro tomaba fotos, el flash cortando la oscuridad. Escuché sus voces secas, rápidas. «Tiene que estar aquí. Esa vieja no pudo llevarse nada». Apreté la mano de Helen, apenas pudiendo respirar. Ella murmuró con voz fría: «Ya sospechan algo. Mañana será más peligroso de lo que pensábamos». Sacó una pequeña radio del bolsillo y habló en voz baja. «Equipo Alfa, sigan a los 2 sujetos que acaban de irse de la gasolinera. No actúen sin órdenes». Una respuesta apenas audible sonó del aparato, y por un momento sentí alivio al saber que no estábamos solas. Pero el miedo seguía ahí. Esos hombres, aunque no eran Javier, claramente trabajaban para él. Buscaban lo que David había dejado atrás. Cuando el coche se alejó, me dejé caer al suelo, las manos en la cabeza. Helen se sentó a mi lado en silencio, pero su presencia me dio consuelo. «¿Estás bien?», preguntó con voz más suave de lo habitual. Asentí, sin poder ocultar mi miedo. «Tengo miedo. Miedo de fallar, de no poder proteger a Mariana y a Lily. Miedo de enfrentar la verdad sobre David». Helen puso una mano en mi hombro, su mirada más tierna. «David te eligió porque sabía que eras fuerte. No todos se atreven a entrar en esta lucha, Elena. Pero tú sí, y vas a lograrlo». Sus palabras me dieron fuerza, pero también me recordaron el peso que cargaba. Miré hacia la oscuridad más allá de la puerta, sabiendo que el día siguiente decidiría todo. Javier vendría con sus hombres, y debía estar lista. Al mediodía, el cielo de Chicago tenía un tono azul extraño, pero no tenía ánimo para admirarlo. Permanecí en la oficina, el corazón latiendo sin descanso, una mano apretando la cruz de mi cuello. Ese día todo terminaría. Me había preparado, pero el miedo se filtraba en cada respiro. El sonido de un motor acercándose me hizo estremecer. La brillante camioneta de Javier se detuvo justo frente a la puerta, bloqueando la entrada como una declaración de guerra. Bajó, seguido de 4 hombres de rostros duros y miradas filosas. Reconocí a mi asiento así. 2. El de la cicatriz larga en la mejilla, el mismo que me lanzó la botella de cerveza aquella noche, y el que había tomado las fotos. Los otros 2 eran nuevos, pero su manera de observarme me heló la sangre. Javier entró,
y arrojó un fajo de documentos sobre la mesa. El golpe seco del papel contra la madera retumbó en la habitación. «Mamá, firme», dijo con voz cortante, sin rastro de la falsedad habitual. «Déjame encargarme del resto». Uno de los hombres, alto y rapado, sacó una pistola del cinturón y la colocó sobre la mesa, como advertencia. El brillo metálico me paralizó. Fingí temblar, acerqué los documentos y pasé las hojas despacio, tratando de ganar tiempo. «Necesito leer esto primero», murmuré, aparentando debilidad mientras contaba los segundos, esperando la señal de Helen. Desde el rincón, detrás del mostrador, sentía su presencia. Ella seguía inmóvil, con la mano sobre el arma escondida en su abrigo, lista para actuar. La miré. Nuestras miradas se cruzaron un instante, y supe que era el momento. Tomé la pluma, fingiendo prepararme para firmar, pero justo entonces la puerta se abrió de golpe. Un equipo de agentes de inteligencia irrumpió armado, gritando con firmeza: «¡Alto! ¡Manos arriba!». El grito estremeció la sala. Vi a Javier dar un salto, el rostro pálido. Uno de sus hombres, el de la cicatriz, intentó levantar su arma, pero Helen se movió como un rayo. Le dio una patada en la mano. El arma cayó al suelo, y ella lo inmovilizó con la rodilla en la espalda, con la determinación de una luchadora. Los agentes redujeron a los demás entre gritos y maldiciones. Javier fue empujado contra la mesa, las manos torcidas a la espalda, mientras gritaba: «No tienen derecho a arrestarme, esto es una trampa, los demandaré». Pero su voz temblaba de desesperación mientras lo arrastraban afuera. Me quedé ahí, con la pluma en la mano, viendo la escena como si no fuera real. Entonces vi a Mariana en la puerta, el rostro pálido, las lágrimas cayendo. Miró a Javier, siendo detenido, con una mezcla de dolor y desconcierto en los ojos. «Mamá», susurró, acercándose. La abracé fuerte, sintiendo cada respiración temblorosa. «No puedo creerlo. Él realmente era así». Su voz se quebró, y yo solo pude sostenerla más fuerte, conteniendo mis propias lágrimas. Quise decir algo que la consolara, pero no encontré palabras. ¿Cómo aliviar el dolor de una hija que había amado a un criminal? Los agentes bajaron al sótano, recogiendo los documentos, las memorias y el dinero que David había dejado. Se movían con precisión, sellando todo antes de sacarlo. El sótano, que antes fue el secreto de David, quedó vacío, como si su misión hubiera terminado. Lo observé con una mezcla de alivio y tristeza. Todo lo que David había construido, todo lo que sacrificó, por fin salía a la luz, pero el precio había sido el dolor de mi familia. Esa noche, la gasolinera Estrella quedó iluminada por las luces de patrullas y cámaras, creando un caos de periodistas. La noticia corrió rápido. Gasolinera Estrella destapa red internacional de lavado de dinero. Helen habló brevemente ante la prensa, mencionando los arrestos, pero sin revelar nada sobre David ni la CIA. Yo observaba desde un rincón, en silencio, sintiéndome fuera del mundo. Todo lo vivido, desde la llave de bronce hasta el enfrentamiento, parecía un sueño. No entendía cómo seguía en pie. Meses después, cuando todo se calmó, me senté en la vieja silla de madera de la oficina, mirando la luz del atardecer caer sobre las bombas oxidadas. La Estrella estaba en paz, sin rastros de extraños ni de las burlas de Javier. Mariana entró, me puso la mano en el hombro y dijo con voz suave: «Mamá, lo lograste. Salvaste a Lily, me salvaste a mí. Completaste la última misión de papá. Estoy segura de que ahora puede descansar». La miré. Sus ojos brillaban con fuerza, aunque aún guardaban tristeza. Mariana era más fuerte de lo que imaginaba, y eso me llenó de orgullo. Lily corrió hacia mí, me abrazó con una sonrisa, radiante. «Abuela, sabía que eras una superheroína», exclamó, y solté una risa aliviada. La abracé, sentí su calor y supe que nos esperaba una vida nueva. La gasolinera Estrella, con todos sus secretos y peligros, volvía a ser lo que siempre debió ser: un lugar tranquilo, ayudando a los viajeros sin llamar la atención. Miré los campos secos a lo lejos, pensé en David y susurré: «Ya puedes descansar». Lo logré. Apreté la cruz de mi cuello, sintiendo que en algún lugar él sonreía. Y por primera vez supe que había vuelto a encontrarme entre tanta pérdida y dolor. La historia que contamos es ficticia, pero se basa en hechos reales.
Los nombres y lugares fueron cambiados para proteger a los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de su propio hogar? ¿Y tú, si estuvieras en mi lugar, qué harías? ¿Callarías por mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saberlo, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Que Dios siempre bendiga, y que el valor nos guíe hacia días mejores. Mientras tanto, al final del video, te dejo 2 de nuestras historias más queridas. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por quedarte hasta el final.